Primero, destacar que nos jugamos mucho, que nos lo tomemos en serio, porque realmente estamos hablando del futuro de la Iglesia en un sentido trascendente, importante. El primer reto y más fundamental, que logremos participar en esta fase de consulta actual, ¿no? Y lo cierto es que no nos lo ponen fácil las fechas, ni el tiempo que tenemos para hacerlo, ¿no? Y sin embargo es un primer reto, lograr participar y pues reunirnos al menos algunos grupos, ¿no? Y si el grupo en el que estuvimos o si no estuvimos en ningún grupo, oye, pues en esta ocasión sí, yo me apunto a compartir algo, ¿sí? Yo creo que es un primer reto importante. Destacar tres aspectos transversales que tienen que ver justo con las resistencias que acaba de mencionar Carmen. Hemos destacado tres en nuestro caso, ¿no? Que parecen genéricas, pero a la vez, bueno, son porque son realidades también locales, ¿no? Cuando hablo de convicciones, pues hablamos de ideologías o de convicciones pues muy firmes que a veces nos condicionan sin darnos cuenta la mirada que tenemos de la realidad, el lenguaje que utilizamos, lo que nos preocupa, o lo que vemos con buenos ojos y lo que vemos con malos ojos. Lamentablemente creemos que se entromete ciertas dinámicas de miradas polarizadas que encontramos en discursos en la sociedad, en la política, y creemos que el Evangelio está por encima de esas miradas ideológicas y a veces se nos olvida. Y también convicciones como esto no sirve para nada, la Iglesia no puede cambiar, es imposible, ¿para qué intentarlo? Pues tampoco es algo que ayuden, ¿no? En este caso, al final son miradas maniqueas, son miradas demasiado simples y que no se adecuan a la realidad compleja y diversa. Tampoco lo del sínodo es una cosa de progres, ¿vale? Ni es una conspiración, es algo que realmente estamos llamados como iglesia a vivir. El clericalismo, tan dicho, quizá añadir algo, ¿no? Ella decía algo que creo que es importante. Clericales también podemos ser los laicos, no es una cosa solo de curas, por así decir. Y tiene que ver con una dinámica de poder que, pues en el mundo actual no está funcionando, ¿no? Que quizá tenemos que dar un paso adelante. Y ojo, porque cuando hablamos de clericalismo, tampoco estamos diciendo lo contrario. No es la revancha, nos toca a los laicos, es la hora de los laicos, ¿eh? Y una especie como de laicismo eclesial, ¿no? O el clericalismo de los laicos, ¿no? Aquí hemos venido a arrebatar el poder al clero, nos toca a los laicos. No es eso, ¿no? Es importante que no caigamos en esa especie de interpretación que tampoco sería muy precisa. Y luego lo que en algunos llaman capillismo, creo que tiene que ver con lo que también habla el Papa de ser autorreferenciales, no solo como iglesia, sino también quizá en mi carisma o en mi club particular de iglesia. Creo que en Pamplona nos pasa de forma bastante común e intuyo que también es común no solo en Pamplona el hecho de que a veces caemos mucho en los míos, ¿no? Los jesuitas somos los mejores, ¿no? En la iglesia somos los más preparados, somos los más... Bueno, eso es cierto, es una broma, pero tenemos que hacer como que los demás también lo hacen bien, ¿vale? Nos pasa un poco eso, ¿no? Quizá desde nuestras diferentes parroquias o ámbitos eclesiales, ¿no? Donde nos movemos. Entonces, bueno, pues tratar de no caer en eso, porque ahí realmente te hace mucho daño, ¿no? El no colaborar, el no acercarnos a lo que otros cuentan, a lo que otros celebran, porque yo ya tengo a los míos. Los míos son la iglesia. Recordar que el sínodo no es un acontecimiento, es proceso, y eso requiere paciencia, cuesta ver resultados, cuesta ver frutos, necesitamos paciencia, y especialmente la confianza. Confiar en que esto es una llamada de Dios, en que lo que nos está moviendo realmente es el Espíritu Santo. No nos mueven, pues eso, corrientes ideológicas, pensamientos partidarios. Nos mueve el Espíritu de Dios, creernos eso. Bueno, algunos titulares que paso muy rápido porque luego los vamos a desgranar. 8 titulares, y de verdad que somos muy breves en cada uno de ellos. Poner en marcha los ministerios laicales, promover a la mujer en la iglesia, pasar de una iglesia jerárquica a una iglesia pueblo de Dios, promover a los jóvenes en la iglesia, dar vida y vida plena a los órganos sinodales, formarnos inicial y permanentemente, mejorar la comunicación hacia adentro y hacia afuera de la iglesia y acercarnos y dialogar con quienes no están en la iglesia, pero que también son hermanos de la humanidad. Así que también pues merecen nuestra escucha y nuestro acercamiento y nuestro interés por también pues expresar nuestras verdades y escuchar las suyas. Pues vamos a comenzar.
por el planteamiento de la puesta en marcha de los ministerios pastorales, laicales. Un tema clave en el sínodo, que lo fue clave en nuestro sínodo diocesano y que ha sido clave en todo lo que nos ha llegado de la Iglesia. Realmente nuestra Iglesia, desde el Vaticano II, es concebida desde el bautismo. Se la acabamos de oír también ahora mismo a Carmen. Y bueno, y lo sabemos. Y, a ver, lo voy a contrarrestar. La concebimos ya desde el bautismo y no desde el orden jerárquico, no desde la jerarquía. La Iglesia es una realidad sacramental y mística, orgánica, antes que una sociedad jurídica. Es una realidad de comunión ministerial y misionera. Y es una Iglesia, como seguimos oyendo hoy toda la tarde, incluyente, en la que todos somos corresponsables. Y también queremos expresar que no podemos invisibilizar a la mujer, solo por hacer la primera anotación ya, que ha sido como un clamor bastante general. Todos nos completamos, todos nos complementamos, todos somos interdependientes en este único cuerpo. Por eso, ya no se puede pensar en la Iglesia sin los fieles. Ya no se puede pensar en una Iglesia solo jerárquica. Y sin embargo, queremos decir que esa jerarquía tiene su gran misión como carisma propio de ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, predicar el Evangelio, santificar, reconciliar, presidir, servir a la comunidad. Nuestra jerarquía, su carisma es fundamental. Y también podemos decir que no se va a poder actuar, decidir en la Iglesia sin los fieles. Es importante, pues, reconocer el ministerio laical, que dimana del bautismo, del sacerdocio común, que implica, y esto lo tenemos que repensar personalmente, que implican relaciones vinculantes. Yo no me puedo desentender. Y claro, y tenemos que ir dando pasos hacia esta Iglesia ministerial. Pero la conciencia nuestra, como antes iban diciéndolo, nos tendremos que convertir. No me puedo desentender de mi sacerdocio común, de mi ministerio laical, por el bautismo, y soy bautizada. Conocemos la situación actual de los ministerios laicales en la Iglesia y se están dando pasos también en nuestra diócesis. El ministerio del lectorado, el acoritado, el ministerio del catequista, los diáconos permanentes, se están dando pasos. En concreto, el diaconado permanente es un grado jerárquico, sacramento en orden al ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, y no solo como paso para el sacerdocio. Pues deseo recalcar ahora, antes Carmen nos hablaba del derecho canónico, que pues deseo recalcar un artículo del derecho canónico, el artículo 230, en el cual el Papa tuvo mucho interés en cambiar una palabra en lugar de dos. Los ministerios laicos basados en el bautismo pueden conferirse a los fieles que sean idóneos. Estábamos hablando de la importancia del ministerio laical. Pues pueden conferirse a los fieles que sean idóneos. Antes decía a los varones laicos. Queda claro que no está excluida la mujer, por supuesto que no está excluido el hombre, a los fieles que sean idóneos. Pues creo que tenemos un camino abierto que, como nos decía Carmen, hay que irlo haciendo realidad. No podemos ignorar a la mujer. No podemos silenciar a la mujer. Es una fuerza generadora, es una fuerza fecunda, es la gran educadora y la gran transmisora de la fe, casi normalmente. La que está realizando un ministerio callado e incansable en la Iglesia. Y creo que lo podemos reconocer.
Mujeres en quienes voy a nombrar a Pablo, confía, como Pérside, como Febe, que dice de ella nada menos que es diaconisa, abogada de muchos, de gran talla humana y servicio a la Iglesia. Yo creo que en nuestro mundo, en Navarra, hay Pérsides y Febes que están manteniendo y rehabilitando y reavivando las brasas de la Iglesia en Navarra, que somos las más numerosas, digo somos, en las comunidades, pero siempre en segundo plano. En nuestro sínodo ha sido muy común este sentimiento. Y las mujeres, acordes con su carisma, pueden acceder a ministerios laicales. Y esta es una frase de los comentarios sobre el sínodo: toda posible participación en la Iglesia le es debida a la mujer como realización del sacerdocio común que le es conferido por el bautismo. Toda la posible participación. Estamos en el mundo de lo posible, no de lo imposible. No obstante, todavía pensamos que la mujer está un tanto al margen, pero desde allí hoy sabemos que tenemos también palabra. Solo un recuerdo. El diaconado de la mujer estuvo en vigor hasta el siglo XII en el occidente nuestro. En el año 2006 hasta el 2019, 2016 hasta el 2019, se creó en el Vaticano una comisión para estudiar este tema, el diaconado de la mujer. Por alguna dificultad se cortó, pero en el 2020 y a raíz del sínodo de la Amazonía vuelve a existir este sínodo para ver, para buscar cauces, para buscar caminos, para darle estructura para lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. ¿Qué nos dijimos nosotros? Ya lo sabéis. ¿Qué nos dijimos? Que teníamos una visión de la Iglesia un poquito machista o un tanto machista, que había que superar el clericalismo de los sacerdotes y de los laicos, como decía Ignacio, que los laicos lo estamos aumentando, promoviendo más, que hay que superar la invisibilización de la mujer, que no la destinemos solo a cuidar el templo, a la Iglesia, y que no esté en los órganos de participación y de consulta y de decisión. Esto nos lo dijimos nosotros, que no sabemos muy bien gestionar el papel del hombre y de la mujer, pero también nos dijimos que por el bautismo no podemos diferenciarnos, que tenemos los mismos derechos y deberes, la misma dignidad y llamada, la misma ministerialidad. Y también nos decíamos que teníamos derecho a participar plenamente en la Iglesia, que no era una cuestión de feminismo, no, es derecho y deber de bautizados y de que, según el don que hemos recibido del Espíritu cada uno, lo pongamos al servicio de todos. Claro, nos preguntamos, no es cuestión de soluciones apresuradas, no. Es más acertado el camino del discernimiento, que ya debe hacerse. Y aunque la gestación requiera tiempo, se pueden ir dando pasos. Esta renovación un tanto nueva no se resuelve creando espacios. Esto lo ha dicho el Papa y voy a decir su frase textual. Los espacios cristalizan el proceso. El tiempo proyecta hacia el futuro y empuja a caminar. No es coloco a una persona en un lugar determinado. No, ya, no. Los consejos pastorales inclusivos de hombres y mujeres en los que se pueda hablar, se escuche, se disciernan los carismas, se tome conciencia de la vida y misión de la parroquia, de la necesidad de formación permanente o específica para todos y para todas, pero esto en los consejos diocesanos y parroquiales. Con todo este panorama tenemos una cantidad de posibilidades inmensas de participación, sin ningún problema y en igualdad. No hay problema, somos iguales ante Dios. Hay espacios donde la presencia de la mujer y su plena participación es una realidad. Y esta puede irse generalizando. Podemos pensar que sería de algunas zonas y las mujeres.
la evangelización de zonas muy pequeñitas que sería sin las madres. También podemos pensar que en zonas rurales se han hecho encomiendas concretísimas, también en organizaciones de parroquia y, por supuesto, también en la celebración en la Semana Santa de los servicios donde un sacerdote no podía llegar. El siguiente punto es breve. Creo que está hablado, creo que aparece de alguna forma ya en lo que apunta Gema. Y, y bueno, pues qué decir, un destacado, ¿no? De una iglesia organizada desde el sacramento del orden, es jerárquica, a una iglesia constituida desde el sacramento del bautismo. Algo que ya nos suena, ¿no? Que no es nuevo. ¿Qué pasa? Creemos que a veces nos podemos encontrar con pues, personas que pueden temer la pérdida de poder, que en esa pirámide jerárquica digan, bueno, es que yo tengo un poder para el que se me asignó y tengo miedo de lo que pueda pasar. Yo tengo una función ejerciendo ese poder. Creo que ahí tenemos que mirarnos también con cariño. Hay una costumbre de un pueblo africano que dicen que practican lo que llaman el sawabona, que es una práctica ritual del pueblo, que quiere decir algo así como devolver a la persona a lo que es. Es una expresión que quiere decir que el pueblo se reúne en torno a una persona que creen pues, que se está equivocando o que ha hecho algún daño, y lo que se hace es recordarle quién es realmente desde su nacimiento, recordándole acontecimientos de su vida. Y bueno, dice la historia que dedican hasta 2 días solamente a eso. Y el pueblo le va recordando lo buena que es, para hacerle ver que en su esencia hay mucho bien por hacer, ¿no? Que ese ejercicio del poder de una forma nueva, de una forma distinta, no es decir, has hecho mal, eres malo, fuera, sino al revés, ¿no? Queremos sacar todo lo bueno que tienes. Y bueno, creo que esa imagen nos puede ayudar, ¿no? Porque deseamos precisamente una comunidad activa, participadora, acogedora, no una comunidad o un sacerdocio administrador de sacramentos. Lamentablemente, quizá también por la falta de sacerdotes, nos encontramos con que muchas veces dedica una grandísima parte de su tiempo exclusivamente a eso, a administrar sacramentos. Y también creemos que la vocación de sacerdote es más que administrar sacramentos. Así que, bueno, pues ojalá podamos ir caminando en eso, ¿no? Que la protagonista sea toda la comunidad, no el sacerdote de turno, que también, pero junto con la comunidad, no sobre la comunidad, ¿no? Realmente es un cambio de paradigma, pero podemos hacerlo, estamos diciéndolo, es algo posible, no es un invento, ¿no? Pues ojalá, porque eso vemos que pasa. Y por apuntar a una realidad concreta local, que quizá alguna persona presente lo ha vivido o lo está viviendo y lo conoce. A veces pasa que en algunas parroquias, quizá pasa también bastante en el ámbito rural, pues de repente pasa que hay un cambio de sacerdote y llega, y insisto, no es porque sea malo, es porque le han dicho qué es lo que tiene que hacer, porque le han formado para ello, llega y dice, bueno, pues aquí tengo que venir yo con mi historia, con mi cuento, con mi formación, con mis criterios y ponerlos a funcionar. No pregunta, oye, comunidad, ¿qué hacéis? ¿Cuál es vuestra vida comunitaria de fe? ¿Cuáles son vuestras necesidades particulares? ¿Cuál es vuestro lenguaje? Incluso, pues sabemos a veces por lo mismo, por esa falta de sacerdotes, pues se importan sacerdotes provenientes de otras culturas que utilizan otros lenguajes y a veces incluso otro idioma. Insisto, no decimos que por eso sea malo, es que algo hay que cambiar. Si una comunidad de repente recibe a alguien con quien no se entiende, con quien no funcionan las cosas, tenemos que aprender a poder decirlo con cariño y necesitamos mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Porque si no, pues bueno, aquí llegó la autoridad y no hay derecho a réplica, porque tú estás abajo en esa pirámide. Y así, pues no vamos muy lejos, ¿no? No vamos a cambiar si eso de alguna forma sana, positiva, constructiva, no cambia. Y luego, pues, hablar de los jóvenes. La voz de los jóvenes es esencial. Nos ayuda a discernir y actualizar el mensaje. Los jóvenes, decimos mucho, son futuro y se nos olvida que también son presente de la Iglesia. Es necesaria una pastoral para los jóvenes y sobre todo con y por los jóvenes también, con toda la frescura, diversidad y energía de la que son portadores los jóvenes.
y algunas notas, queremos que vengan los jóvenes, no sabemos cómo hablar con ellos, no nos hacen caso. Fijaos, conozco algo de la experiencia con jóvenes en el sínodo que por suerte, dentro de que han sido pocos, en Navarra creo que tenemos suerte de que han sido bastantes los jóvenes si lo comparamos con otras diócesis. Y hay algo que leíamos en el equipo sinodal con pena. Algunos de los jóvenes, su resumen era, la iglesia no tiene nada que aportarnos. La iglesia no nos dice nada. No, no hay nada de interés en la iglesia para mí. Eso lo decían. Algunos, con una intención un poco más constructiva, nos hablaban del lenguaje, nos hablaban de los temas que parecían más importantes para la iglesia, donde muchas veces apuntaban al tema de la moral sexual, que quizá o quizá no está sobredimensionada, ¿no? Pero fijaos, también pensando en nuestra realidad local, habiendo participado, como digo, un número significativo de jóvenes, resulta que ahora les queremos pedir que participen en esta segunda fase de consulta. Estamos pidiéndoles que lean 58 páginas de un documento en un lenguaje eclesial más o menos comprensible, pero eclesial, en un periodo en el que están de exámenes en la universidad, en la que también en bachillerato, donde ya también tienen un criterio siendo menores, están también de exámenes finales del primer trimestre. Un periodo en el que hay muchísimas jornadas festivas. Pues ya estamos poniendo en una zancadilla a los jóvenes para seguir participando en esta consulta. Eh, Como realidad local, es herida abierta la historia que conocemos bien, que ha salido mucho en los medios, sobre lo que pasó con los scouts. Y es una herida que está abierta, no se ha cerrado. Tenemos un asunto pendiente como iglesia local. Hay un asunto pendiente con esa herida. Hay que sanarla. Y luego también, bueno, pues determinadas dinámicas comunitarias eh, o particulares, donde sí que vemos a veces jóvenes que se van animando, que les atrae algunas propuestas también que hay de iglesia. Las hay propuestas que sí atraen, pero cabe preguntarnos qué perfil de joven se ve atraído y qué perfil de joven no se ve atraído por esas propuestas. Porque si no es una propuesta para la diversidad de la juventud, le falta algo, porque la juventud es diversa, muy diversa, también entre la creyente, no solo de la diversidad en la juventud no creyente. ¿Qué busca un joven? ¿Qué busca un joven cuando va a misa? ¿Qué busca un joven cuando está buscando y llama a la puerta de la iglesia? ¿Y qué no encuentra? ¿Y qué sí podemos ofrecerle, no? Que quizá hay aspectos que no podemos ofrecer. Sobre juventud, largo y tendido. Habrá una charla en este ciclo que se centra más en los jóvenes, a la que, por supuesto, recomiendo asistir. Para no alargarnos, seguimos con Gema en el siguiente punto. Dar vida y vida plena a los órganos sinodales. Ya lo ha dicho Ignacio, deseamos convertir una realidad clericalizada en una realidad sinodal. Es tarea ardua. Hacia adentro ya se va haciendo, pero también es urgente para la labor misionera, para la labor que tenemos todos los creyentes. Y además, lo decía el documento que acabamos de recibir, el DEC, si la Iglesia no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa. Cuando hablamos de órganos sinodales, lo solemos referir a los consejos pastorales, diocesanos y parroquiales, consejos cuya misión es participar de modo consultivo, pero no corresponsable en la vida de la Iglesia o en la vida de la parroquia. A veces nos reunimos y nos dicen lo que van a hacer o lo que ya han hecho. Pues queremos abrir esos cauces de participación, dar vida a esos consejos y a otros órganos de participación que pueden surgir como fruto de este camino sinodal. ¿Qué nos hemos dicho nosotros mismos? Se dan situaciones de lejanía, desconexión con la realidad, autosuficiencia, poca empatía, rigidez, estilo piramidal, controlador, intolerable, nos hemos dicho de todo. Falta de confianza en los laicos, junto con pasividad por parte de los laicos, una pasividad
que ya es costumbre, que es generacional. Ya lo hace el sacerdote y nosotros nada, nos metemos en eso. Pero ¿qué deseábamos también? Deseábamos la implicación de todos los bautizados, según el carisma de cada uno, según la riqueza del don que ha recibido cada uno. Y deseábamos el funcionamiento de los consejos pastorales con participación inclusiva. La palabra se va repitiendo. Con participación inclusiva, hombre, mujer, joven, laicos, jóvenes de diversas categorías y de diversas situaciones, porque son, como decía Ignacio, muy variados, que sean representativos y que podamos ir caminando hacia búsquedas de decisiones comunes. El sacerdote, por supuesto, que lo tenemos en nuestras parroquias, que cuide nuestra unidad, la santificación, la sanación, que anime, que escuche, que acompañe, y lo queremos. Al sacerdote lo queremos y mucho, que construya comunidad y que sea nuestro testimonio en la fe. Que existan foros de diálogo, nos lo pedían, sobre temas candentes, especialmente para hacernos criterio nosotros como cristianos sobre ellos. Y también pedíamos foros de compromiso social, de apertura a las minorías y postura de la Iglesia ante situaciones que son conflictivas y de las que queremos tener algún modo de poder hablar. Que la escucha sin vetos y sin prejuicios y sin miedos sea una realidad a fin de crear un ambiente en la parroquia que sea el ambiente de casa y un ambiente de estar bien. Bueno, pues esto nos lo hemos dicho nosotros. La situación que hemos vivido, en algunos casos o en muchos casos, podía verse superado. Y hay quienes lo han hecho. En el canon 127 del Código de Derecho Canónico, que como nos recordaban es del año 83, se dice que un superior, un coordinador de un ámbito pastoral, de un consejo, requiere obtener consentimiento de la mayoría y no puede actuar contra el parecer de ella, a no ser que exista una razón imperativa para ello. Realmente aquí se abren una cantidad de posibilidades inmensas que quienes las van utilizando van introduciendo poquito a poco un caminar en la participación. Si la sinodalidad hoy mejor tiene que ser el modo de vivir y el modo de obrar. No nos faltará el Espíritu, nos conducirá y nos guiará. No tenemos que tener miedo. Yo estoy con vosotros. Y lo que concierne a todos, lo dice el Papa, debe ser tratado y aprobado por todos. La corresponsabilidad, pues, fuerza el compromiso. Va a aportar gran experiencia y competencia. Y desde luego no faltará lo masculino, lo femenino, el joven y el viejo. Renovará la dinámica de las estructuras y los dones jerárquicos, y lo quiero repetir, los dones jerárquicos son inseparables de los dones carismáticos y juntos haremos mejor el camino. En la Evangelii Gaudium, en el número 46, se nos dice que estamos llamados a vivir la comunión en la unidad de la variedad de dones, carismas y ministerios para vivir la misión de una iglesia que es misionera, en salida y con las puertas abiertas. El espíritu de conversión y de discernimiento y la seguridad de que Él conduce a la iglesia es nuestra esperanza. Realmente necesitamos conversión. Necesitamos también formación. Para esa conversión nos va a ayudar la formación como medio. Y creemos que falta formación, una formación integradora de la persona creyente en todo su proceso vital. Formación para los laicos y formación para sacerdotes, también específica. Formación para, por ejemplo, diálogos formativos con personas expertas sobre los temas candentes, temas complejos. A veces esperamos o demandamos preguntas demasiado simples o se dan respuestas demasiado simples a temas complejos como la diversidad sexual, el divorcio o temas complejos de lo que va pasando en la iglesia o ha pasado, como a nivel un poco más político el tema de las inmatriculaciones.
El tema de la transparencia es un reto al que se nos está invitando la sociedad civil en general, en la Iglesia también. Y como eso también, pues el tema de los abusos es algo que tenemos que enfrentar también con valentía y con generosidad. También lo dice Cristina Hinojés, que escucharemos la semana que viene en este salón, justo dentro de una semana. Los sacerdotes en los seminarios necesitan formación en inteligencia emocional y psicoafectivo sexual, porque los sacerdotes también tienen sexualidad y necesitan formarse en ella, igual que el laicado, por supuesto. Formación en discernimiento, que lo decían también al final de la ponencia con Carmen Peña. Ojo, el discernimiento requiere oración. También necesitamos aprender a orar y seguir aprendiendo a orar, porque es todo un camino la oración. No se aprende una vez y ya con eso, pues para adelante, ¿no? Formarnos como pueden ser en charlas como esta. Veo pocos sacerdotes y lo veo con pena en esta misma sala, ¿no? O en otras charlas formativas que hemos tenido y seguiremos teniendo. Los sacerdotes también necesitan formarse. A veces tenemos algunos la impresión de que el sacerdote una vez sale del seminario, eh, con suerte tiene alguna otra formación, lo mandan a alguna universidad pontificia, recibe una formación especializada en algún ámbito y ya el resto de su vida, pues para adelante, ¿no? Y puede haber sacerdotes que llevan años sin una formación o sin una actualización de su formación sólida, actualizada, y necesitamos también esa formación que se vaya actualizando, ¿no? Algunas organizaciones de iglesia, como el Centro Loyola y otras, estamos trabajando y tratamos de hacerlo en red para poder ofrecer una formación de calidad. Pues nos gustaría que se cuente con nosotros y que otras organizaciones eclesiales se unan también a ese deseo de ir actualizando y mejorando en la formación. ¿Qué decir de la comunicación? Es evidente que tenemos un trabajo pendiente y en la etapa continental sale como un destacado también a nivel mundial. Parece que no solo es una realidad local, pero efectivamente creo que somos conscientes de que a nivel local pues tenemos que trabajar tanto hacia el exterior como hacia el interior. Desde lo que es el lenguaje utilizado en las homilías, por ejemplo, a cómo se comunica la Iglesia en los medios de comunicación. ¿En qué medios decide la Iglesia no expresarse? ¿En qué medios sí? Los medios públicos propiamente de Iglesia, ¿qué voces? ¿A qué voces se les da prioridad y a qué voces se silencia, siendo también de Iglesia? Creo que nos lo tenemos que preguntar en nuestra Iglesia local. En cuanto al lenguaje, darnos cuenta de que también necesitamos aprender cuál es el lenguaje de los jóvenes si queremos comunicarnos a los jóvenes y con los jóvenes. Pinceladas de mi experiencia como pastor, como pastoralista en ámbito de jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué valoran los jóvenes que van dominicalmente a misa? Bueno, pues lo que escucho yo, y no es uno ni dos. Bueno, aprovecho ese rato para pensar en mis cosas. Voy porque me gusta la música. Incluso voy a ligar. Es una realidad, no es ni uno ni dos. Pero es que la Eucaristía no es para ligar. La música, ojalá que nos guste la música, pero no es lo central. Y por supuesto, pensar en mis cosas está muy bien, pero en la iglesia, cuando vamos a celebrar la Eucaristía, pues queremos algo más que eso, ¿no? Y por supuesto también la comunicación adintra, la comunicación interna en la iglesia. Pues, pues somos un poco torpes, yo creo, todavía, ¿no? Creo que tenemos que crecer en eso. Como digo, eso del capillismo tiene que ver, ¿no? Pues si yo soy de mi capillita, yo soy de mi gente, no me interesa comunicarme con el resto de la iglesia. Pues entonces el sínodo se atasca. Y un ejemplo visual que me apetecía poner. No hace falta leer lo que pone, es la muestra, es una captura de una página web de una congregación femenina pequeñita, no es de Pamplona, así que la pongo con un poco más de libertad o tranquilidad, en la que, pues bueno, una de las funciones que aseguraba esta congregación tenía con la página web fue crearla precisamente para la promoción vocacional, ¿sí? Entró al mundo de Internet porque ahí estaban los jóvenes. Esta página de estética de los años 90
que bueno, esta congregación la actualizó hace poquito, hace un par de años, tiene ya una página web un poquito más actual. Dice cosas como que, bueno, pues como hermanas, bueno, somos continuadoras del proyecto de vida y obra de nuestra fundadora, providencialmente llamada por Dios para dar vida en momentos de muerte. ¿Ese es el lenguaje que utilizan los jóvenes ahora? eh, Promoción vocacional de una congregación femenina. Las tres fotos que hay en la cabecera aparecen dos religiosas que claramente superan los 70 años y niños pequeños y niñas pequeñas a las que atienden, que está muy bien. Pero ¿dónde está la joven que me atrae? Ay, yo puedo ser esa, una religiosa que tenga 20 años. Sabemos que hay pocas, pero alguna hay, ¿no? ¿Por qué no aparece en una página web para promoción vocacional? Pues porque no sabemos comunicarnos, porque no sabemos. Como muestra con todo mi cariño esta congregación, que no es por decirle, insisto, como decía con lo del clericalismo, no es vosotras lo hacéis mal, es estamos verdes, vamos a crecer juntos, porque también creo en vosotras y también quiero que vosotras crezcáis. Acercarnos y dialogar con quienes no están en la iglesia. Pues también, ¿verdad, Gemma? También aquí Sí, tenemos algo pendiente. tenemos claro que la fe no divide ni separa, pero nos desconocemos. No hemos hecho mucho por favorecer el encuentro. ¿Qué nos hemos dicho? Nos hemos dicho que queremos acabar con los prejuicios, no dejar de escuchar y acoger, situarnos en la realidad social y cultural, acceder a los jóvenes, a los trabajadores, a la gente sencilla, a los pueblos, a los intelectuales. Queremos abrirnos a lo intercultural, a lo interreligioso, celebrar conjuntamente momentos significativos para todos, refiriéndonos a otras iglesias, afrontar juntos retos que afectan a la humanidad, compartir puntos de vista, hacer de nuestra iglesia una casa de acogida. Tenemos buenísimos deseos. Algunas personas realmente han dado pasos y además nos lo han expresado en nuestro sínodo, pero en general no hemos sabido abrirnos y afrontar este tema en los grupos sinodales. No hemos sabido convocar, salir. Pero hoy seguimos intentándolo y nos preguntamos quiénes son los excluidos en nuestra iglesia. Quizá los que piensan distinto, los que tienen diferente forma de vivir la espiritualidad, los que tienen posicionamientos diferentes ante unas realidades pastorales, pues estos interrogantes, si nos los hacemos, nos va a ayudar a cuestionarnos si estamos silenciando a muchas personas, si pasamos al lado de ellas de modo indiferente. El sínodo ha sido un kairos para hablar, para aportar, para romper barreras. Y Cristina Hinojés nos lo va a volver a decir el próximo día y ya nos lo ha dicho antes, que la iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Esta misma pregunta yo me la hacía cuando recibíamos los primeros cuestionarios respondidos en nuestros grupos sinodal. ¿Qué estamos dispuestos a que se nos diga a nosotros? Estamos dispuestos a que se nos diga todo, todo lo que llevan dentro, que se nos diga todo y acogerlo todo, escucharlo todo. Bueno, pues ahora yo me pregunto también, ¿queremos hacer verdad? Claro que queremos hacer verdad. Nosotros hemos podido y podemos ser escuchados, pero también podemos ser vía y palabra de aquellos que no puedan hacerlo, de aquellos que nos miran quizá desde unos límites que nosotros mismos les hemos marcado. En los márgenes, en la periferia, en la frontera, están los jóvenes, las personas en situación de pobreza, las mujeres, las comunidades LGTBI, pues quizá los sacerdotes secularizados, los divorciados, quizá algunos pueblecitos. Bueno, podemos enumerar más con un tanto de dolor. También hemos dejado fuera a otras confesiones religiosas y nos lo preguntamos en la época del sínodo, de nuestra primera parte del sínodo. Desconocemos su realidad, la conocemos poquito a poquito y deseamos, dijimos, poder celebrar momentos significativos. Claro, la pregunta es, ¿solo queremos celebrar algún momento significativo? ¿Y ya? Bueno, pues esto ya es algo, por supuesto.
¿Qué nos urge? Debemos descentrarnos, practicar la escucha activa, cambiar el modo de relacionarnos, abrir cauces, generar un cambio desde abajo. Los cambios fuertes vienen desde abajo, que esto implica también afrontar el dolor generado por los abusos de poder, pues lo afrontamos, también con generosidad de espíritu. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprender a ser más humildes y más evangélicos? ¿Cómo seremos capaces no de dar soluciones, ni recetas, ni de hacernos preguntas necesarias sobre nuestras actividades con los excluidos? Estas sí que nos las tenemos que hacer de manera profunda. ¿A quiénes excluimos? Nos preguntamos sobre qué estamos haciendo con ellos, qué estamos haciendo con los que no están en la iglesia. Pues el Espíritu nos dará luz para poder caminar. Un reto para todos, yo creo. Reencontrémonos cada uno con nuestra vocación personal, con el don, con la gracia que cada uno hemos recibido en el bautismo, porque nos ha sido dada. Este es nuestro ministerio eclesial que hemos de poner al servicio de todos. Un regalo, la fe viva y vivida en comunión, participación y misión. Y con palabras de Cristina Hinojés, hemos de hacer realidad la forma de vivir de Jesús de Nazaret, que no nos deja una estructura de iglesia diseñada, sino una forma de vida. Más Cristo en la vida y más Evangelio en la iglesia.